Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos vamos a tener un cierto número de simbolismos que encontramos en este Evangelio. Está muy lleno de cosas preciosas. Casi pienso como que la iglesia del futuro tendrá que tener estos elementos que son bien importantes para esta iglesia que a través de los siglos va a caminar, va a avanzar, y es necesario pues que viva muchos de estos elementos que presenta este Evangelio. Nos dicen que eran 7 apóstoles, ahí representa pues esos 12, la plenitud. Están haciendo esa iglesia. Están los primeros ya que están optando, se han decidido por seguir, por acompañar a Jesús de Nazaret, y ahora pues están gozando de la resurrección del que estaba muerto y ahora vive. Simón Pedro le dice: voy a pescar.
Pedro es uno de los hombres de iniciativa, es un gran líder en esa comunidad. Y así se va perfilando ya este hombre. ¿Cómo necesitamos en las iglesias personas líderes? Muchos somos vagones, pero no somos líderes. Muchos no tenemos gente que nos esté siguiendo. Tal vez porque somos cómodos, acomodados, burguesitos, y no queremos arriesgar nuestra vida a trabajar por otros que necesitan. Y por eso muchos líderes se perdieron. Y sin embargo, Pedro da algunos signos, algunas señales muy bonitos. Voy a pescar un hombre de iniciativa. Y aquí encontramos cómo Pedro de alguna manera va apareciendo en el grupo de los apóstoles como el primero en esa lista. Quiere decir que ya el Señor le ha echado el ojo a este hombre porque sabe que él puede sacar mucho, que puede ser un gran líder, débil, frágil, miserable, pero tiene madera de líder. Partieron, dice, y subieron a la barca. Esa barca simboliza a la iglesia. Esa barca que tiene que navegar por los mares de este mundo, llevando, comunicando, compartiendo el mensaje. Por eso, cuando nosotros hablamos de nuestra iglesia, hablamos de sucesión apostólica, hablamos de iglesia apostólica. A veces cuando hablo con algún hermano separado, no católico, le digo, ¿y usted tiene la sucesión apostólica? ¿Y qué es eso? Me dice, pues sí, vienen ustedes al tiempo de los apóstoles, o qué tiempo tienen ustedes. Y me dice, bueno, la fecha que nacieron. Yo digo, esto no son, digamos, del tiempo de los apóstoles. Esto no son iglesia apostólica. Esos han nacido, por lo tanto, no tienen esa historia que tenemos nosotros en esta iglesia. Y por eso el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto tiene un gran simbolismo. La barca siempre la han visto como algo que simboliza esta iglesia donde está Pedro. Pero esa noche no pescaron nada. También este símbolo nos dice muchas cosas. Probablemente esta iglesia a través de los siglos no siempre va a tener éxito. Algunas veces va a experimentar fracaso rotundo, algunas veces va a tener el ataque del mal, va a tener persecuciones. Esta iglesia que a veces hace todo lo posible por avanzar y sin embargo a veces la gente que está en las iglesias no le responde. No quieren compromiso, no quieren comprometerse en nada. Y esta iglesia, el caso de nuestra parroquia, muchas veces no llega a todos porque hace falta más gente comprometida. Mi gente dominguera probablemente la tenemos, pero apóstoles, gente líder, gente comprometida. Entonces, por eso la iglesia muchas veces tiene que retrasarse, tiene que ir lenta, no avanza al paso que debería de avanzar. No pescaron nada. Nosotros también en la vida espiritual a veces experimentamos algunos fracasos, derrotas, pero qué interesante que eso nos ayuda quizá a ser más humilde, más prudente, más cuidadoso, como le pasó a esos apóstoles que no pescaron nada. Los apóstoles no reconocen a Jesús. Otro simbolismo interesante, cuántas veces cerca de nosotros probablemente pasa Jesús, quizás revestido de harapos, de mendigos, de miserables, de gente necesitada, y quizás no reconocemos que allí está Jesús. Y por él dice, el que de beber, de comer, que revista a alguien, eso lo hace conmigo. Ahí tenemos como Jesús se va poco a poco identificando con esa gente miserable, pobre, con el dolor, con el que sufre, y muchas veces no le reconocemos. Como la Magdalena veía que era un hortelano, como los discípulos de Emaús, simplemente un caminante que va con ellos, pero no reconocen que allí va Jesús. Tienen algo que comer. Tiene algún simbolismo seguramente esto.
esto de comer el alimento de Jesús, seguramente le gustaba el pescado, el pan. Y es que muchas veces también la iglesia, como tantas veces a través de la historia en diversos lugares del mundo, tiene hospitales, tiene orfanatorios, tiene clínicas, tanto la iglesia está dando, y que si la iglesia se retirara, seguramente quedará un gran vacío en este mundo. La presencia de la iglesia es importante, pero también tienen la red a la parte a la derecha, símbolo de poder, destreza, fuerza. Qué interesante, ahora estos hombres están guiados por Jesús, tienen la red a la derecha. El mandato, la obediencia a Jesús es importante. Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe cómo guiarnos en la misión, en la evangelización. Y estos son gente obediente, echaron la red y pescaron en abundancia. ¿Qué fruto da la obediencia? Y por eso, Señor, una de las cosas que le pide a algunas personas que obedezcan. Sor Faustina, Santa Faustina, a veces el Señor le decía algunas cosas, pero el confesor le decía otra, y el Señor le decía, obedece a tu confesor. Y él obedecía a su confesor en lugar de obedecerle a Jesús. Como el Señor le agrada, le gusta, que ha tenido victorias, ha tenido pues muchedumbres que ha levantado en esa predicación que hicieron por ahí cerca de Pentecostés. 3,000 personas creyeron en Jesús, 5,000 personas. Ahí están viendo el fruto ya, el fruto, la cosecha maravillosa de estos hombres que están siendo movidos, guiados ya por el Espíritu Santo, por el resucitado. Cuando el discípulo amado dice, es el Señor, esto del Señor pasará a través de la historia. La iglesia siempre va a reconocer a Jesús como el Señor. Por eso los grandes emperadores querían que le llamaran el Señor, el Dios. Y ellos dicen, solo tenemos un Señor, y ese es Jesucristo. Qué interesante cómo el Señor debe ser el centro, el eje de nuestra vida. Le habremos entregado ya las llaves de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero. Es el Señor de todo esto. Muchas veces no es el Señor el que manda en nuestra casa. No es Él el que dirige nuestra vida. Hay gente que se está guiando y conduciendo por su propia cuenta, pero va al fracaso. No tiene experiencia porque no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Cuando Pedro oyó, dice que se tiró al agua. Pedro es un hombre espontáneo. Pedro se arriesga. Su nombre, el nombre de Jesús, le llama mucho la atención. El nombre que está sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos. Ese exorcista dice que cuando él lee a los endemoniados el nombre de Jesús que está sobre todo nombre, los endemoniados se ponen de rodillas. Es como el demonio reconociera, es el nombre que está sobre todo nombre, es el Señor. Esa monjita que tenía pues su maceta, todos los días la sacaba del sol, la regaba y era el cuidado esmerado por su maceta, y un día la encontró quebrada y enojada. Se le apareció el Señor y le dice, yo te quebré esa maceta porque ya esa maceta te estaba robando el lugar que solamente yo debo de ocuparlo, y por eso te la quebré. Mire cuántas cosas muchas veces hacemos de ella el Señor de nuestra vida, y estamos a veces quizás desalojando el lugar que le corresponde a Jesús. Encontrar un fuego encendido. Ese fuego, esas llamas, esas brasas simboliza la pasión con la cual Jesús tiene que pasar
esa prueba que también los seres humanos no nos escapamos, tarde o temprano nos llegan esas pruebas y hay gente que se espera, se angustia, se llena pues de tantas cosas, melancolías, tristeza y no maneja bien sus problemas, su sufrimiento. Eso es señal de un mal espíritu, porque el buen espíritu lo tiene aquella persona que en el dolor, el sufrimiento lleva con paz, aún con alegría. Esa persona tiene un buen espíritu. Piden que traigan los pescados. Es Pedro precisamente el que se va a encargar de arrastrar, de llevar esos pescados. Qué interesante que es a él a quien le pertenece todo lo que hacemos. Nosotros no traemos la gente para nosotros, sino es para el Señor. No es tanto traerla para una asociación, sino es para el Señor. Muchas veces queremos que nuestro grupo se llene de personas, nuestro grupo, pero muchas veces no es al Señor. Por eso Pedro sabía a quién hay que llevarle la pesca y subió a una de las barcas. Qué interesante, 153 pescados tenían ahí. Simboliza la universalidad de esta iglesia que va a avanzar y va a llegar a las razas, a las lenguas, a todos los rincones del mundo, tratando de llevar la presencia de Dios. Esta iglesia que a través de los siglos muchas veces ha sido gran instrumento de reconciliación y de paz, mediaciones maravillosas que le ha tocado realizar. Entonces la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, hermanos, la iglesia apostólica, es la iglesia de los apóstoles. Por eso, si usted se hace una secta protestante, usted dejará de ser iglesia apostólica. Eso es maravilloso para nosotros. Venimos de los apóstoles. Ellos nos han transmitido esa gran herencia de fe. Con todo no se rompió las redes. Qué bonito, qué interesante esta iglesia con tan diversidad de personas y sin embargo mantiene la unidad, que es muy importante. Por eso Jesús dijo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es importante esta iglesia, a pesar que tiene girones, tiene dificultades, muchas veces, sin embargo, esta iglesia mantiene su unidad en sacramentos, en doctrina, en moral y todo eso. Han habido grandes divisiones ciertamente y sin embargo la iglesia se queda guardando su depósito de fe, guardando esa unidad, pero ha tenido que sufrir también esas divisiones. Y qué interesante que a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es al único que le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A nadie le he dicho esta promesa, solamente a Pedro, que para nosotros ahora Papa Francisco es Pedro, sucesor de Pedro. Y por eso cuando nosotros vemos a Pedro, que el Señor le da las llaves del reino de los cielos, nosotros estamos seguros que estamos en la iglesia fundada por Jesucristo y que ha dejado a Pedro como el guardián, como el pastor, para que guíe a este rebaño. Y qué bonito en ese lugar que se dio esa aparición. Dicen que se llama las 7 fuentes. Y ese es un símbolo interesante porque tenemos las 7 fuentes de sanación, que son los sacramentos. Los sacramentos son fuente de sanación para nosotros. Entonces, estos simbolismos que aparecen en este evangelio seguramente será para la iglesia del futuro. Esos grandes retos que tiene para vivirlo, esa llamada que tiene del Espíritu para vivir intensamente este gran plan que Dios ha trazado para la salvación de la humanidad y quiere hacerlo a través de la iglesia. Por eso nosotros ahora sabemos que estamos en la iglesia que Jesús
ha dejado en la iglesia de Pedro. Y aunque aparezcan fuerzas contrarias a la iglesia, como dice, la fuerza del infierno no prevalecerá contra ella. Estamos seguros que aunque se salgan todos los demonios del infierno, se levanten todas las sectas para atacar a la iglesia, no la van a poder destruir, porque su fundador es Jesús, Dios. Por eso tenemos la garantía, la seguridad que estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia de Jesús. Eso para nosotros ciertamente es una alegría, un gozo, una seguridad. Vivir la fe que han vivido esas generaciones de cristianos, asumiendo este texto evangélico tan bonito que tiene mucho simbolismo de lo que será la iglesia del futuro. Nos ponemos de pie.